Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Arrancamos hoy lunes en una semana surtida con Juan Cora ahí controlando La Máquina de Pensar, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que, reitero, viene surtida. Vamos a tener cine, vamos a tener de todo, pero concretamente hoy vamos a tener cine. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Marcela Mata. ¿Cómo andás, Marcela? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Marcela Mata es una de las es directora junto a Mauro Sarcer de la película Los Modernos, que es una comedia dramática de tono agridulce. Pusimos que cuenta con una gran actuación de Noelia Campo, pero en realidad fuimos avaros porque son grandes actuaciones que hay ahí en esta película, ¿no? Las mujeres trabajan bárbaro, ¿no? Mauro también trabaja bien, pero el elenco, digamos, femenino es sorprendente. Sí, es mayoritario y muy bueno el elenco femenino. Sí, con mucha fuerza. Sí. Yo te contaba la que hace de Fernanda, María Elena Guyot se llama, María Elena Guyot. Ah, esa es María Elena Guyot. Sí. Sí, con ese nombre. No, porque como aparecía una holandesa o esto, yo pensé al final que era esa. No, es ella que tiene sus orígenes así, nórdicos también. Sorprendentemente, porque digamos, cuando hay una actriz que trabaja poco, ¿no? Y que no tiene grandes momentos de lucimiento, excepto como actriz en el teatro, por ejemplo. Entonces ahí cambia y muestra un registro impresionante, ¿no? Altísimo, cuando después sale es una modosita, una uruguaya. Además, debutante, María Elena, su primer trabajo en cine y con un papel bastante importante, ¿no? Dentro del reparto. Es importante, sí. Más allá de que sea pocas las apariciones, pero sí. No, muy pero son importantes. Sí, es un personaje bastante de peso. Central. También está, Noelia Campo, impresionante. Excepcional, ¿no? Sí. Yo no sabía, yo pensé que era la primera vez, pero no, ya ha hecho otras películas. Ella trabajó algo en cine, no así en papeles muy importantes, en una coproducción argentina-uruguaya, Argentina. Hace como 9 años, pero bueno, yo creo que el cine le debía eso a Noelia, ese protagónico, que se luce estupendamente. Yo la he visto en teatro, es muy buena en teatro, pero no todo aquel que funciona muy bien en teatro necesariamente funciona, ¿no? No es exacto, ¿no? Exactamente. Ella tiene televisión también, pero aquí impresionante. Sí, tiene una fuerza y bueno, yo creo que los que no la vieron tienen que, aunque sea ir a ver la película para ver esa actuación de Noelia, porque es realmente... Sí, el personaje también, ¿no? Es un personaje como muy amplio, con muchos detalles, con muchas contradicciones también, en un momento muy preciso, ¿no? O sea, de una mujer que se le está cayendo el mundo así, se le está cayendo todo a pedazos prácticamente, ¿no? Está divorciada vamos a hablar de la película, porque una de las cosas que yo noté, y esto así, en una buena, como dicen los uruguayos, no, es que alguien dijo que tanto el afiche como el tráiler no informan demasiado, y el título tampoco. Los modernos no informan demasiado de lo que tratan, ¿no? Yo no sé si lo hicieron a propósito, porque no querían contar la historia, no querían adelantar, viste que hay ese miedo al spoiler, ¿no? Hay ese miedo a veces. Sí, nosotros queríamos más o menos pintar el entorno de los personajes, presentarlos un poquito, por eso es el tráiler va por ese lado de los modernos son, ¿no? Arrogantes, artistas, egoístas. O sea, es como, ¿quiénes son estos personajes? Ahora, no queríamos develar la trama porque, más allá que en el storyline, digamos, de la película se dice 3 parejas de treintañeros que se enfrentan a las disyuntivas de elegir. Sí, pero también es bien genérico. Claro, la libertad sexual, los compromisos, la paternidad, son temas bastante genéricos. Ahora la línea de la película, o sea, el conflicto central de la película, que es un poco polémico y un poco extraño, queríamos que fuera más una sorpresa dentro de la sala, ¿no? Creo que lo está haciendo. Igual ya se han contado muchas cosas por ahí de la película. No, para mí fue una sorpresa, pero igual yo diría, y sin develar nada de eso, diría que estamos ante una pareja que es Noelia Campo y Mauro Sarcer, que son digamos, ella es divorciada, tiene 2 hijos, tiene problema con su ex, por eso digo, ella que es, digamos, el horcón del medio de esta película, Noelia Campo, por un lado quiere llevar bien con su pareja, es su novio, con el cual van a hacer un documental, o sea, van a trabajar juntos, tienen un proyecto que puede salir o no,
y a la vez el ex la boicotea, sacándole los grises, llevándolos cuando ya tiene un fin de semana con él, y eso genera con su novio, con Mauro, genera también problemas, ¿no? Entonces esta mujer, Noelia Campo, banca al ex, banca al novio, banca a los gurises, va bancando todo y trata de meterle ganas. A la vez es productora de televisión, en una televisión. Yo me reía, porque yo la entrevisté a Marcela Mata y sabía toda la historia, entonces ahí sí, a veces uno conoce algunas cosas. Ella es productora de televisión, digamos en una televisión pública, donde hay cambio de dirección y le dicen: tu programa, que es un programa de cultura, de difusión, de divulgación cultural, va a ser, y de pensamiento, va a ser sacado por un programa de concurso, y vas a tener que, ¿no? O un programa estos de magazine de la tarde, y vas a tener que producir. Todo eso se le va cayendo a Noelia Campo, y ella con la mejor onda sigue tratando de remar hacia arriba, pero es impresionante, ¿no? Sí, es como agarramos a ese personaje, o a estos personajes, en ese momento crítico de la toma de decisiones, y de hacer lo que, o sea, dejarte llevar por lo que la vida te va dando, o hacer lo que vos querés. Claro, en tu vida. Ese es como un poco el momento de inflexión de casi todos los personajes. Obviamente el personaje de Clara, de Noelia, es la que, lo que ella decide, lo que ella va haciendo es casi lo que determina todo el transcurso de la historia, pero le pega a todos los demás personajes, ¿verdad? Porque no, y a ella también le pegan todos los demás personajes. Por eso digo que es el horcón del medio porque totalmente. Digo, en concreto su novio, digo, ¿no? Y eso es uno de los hallazgos de la película, que es Mauro, ¿no? El perfil, está metiendo la pata y haciendo cagadas constantemente, todo el tiempo, continuamente, ¿no? En esa búsqueda. Como hombre queda muy mal parado, porque siempre está, digamos, y ahí ese es el personaje más tipo Woody Allen, si se quiere, ¿no? Si uno piensa en los personajes masculinos de Woody Allen, pasa eso, ¿no? Siempre en una buena, yo quiero ayudarte, pero siempre están haciendo enchastres, y peor, cada enchastre es peor que el anterior, ¿no? Sí, tomando esas decisiones más impulsivas, si se quiere, y no tan racionales. Y sobre todo, por eso vuelvo a olvidar la idea de personajes masculinos que piensan solamente en ellos, aunque no se dan cuenta que están pensando solo en ellos. Es como un antihéroe, ¿no? O sea, nos dicen a veces, nos escriben en la página y eso, que como que lo quieren odiar, pero nunca lo consiguen del todo, ¿no? Porque siempre se rescata al personaje en alguna acción, en algún gesto, que decís, no lo hizo por maldad, lo está haciendo porque es lo que puede, o como lo que le permite su inmadurez también, ¿no? Exacto, digo, con esto qué quiero decir, que por eso es un hallazgo, digamos, que el protagonista sea inepto para muchísimas cosas, sobre todo a nivel emocional y afectivo. Totalmente, ¿no? Y que mande esas trastadas una tras otras, que también le da un poco el componente de humor, un poco, ¿no? A la situación, claro. No porque tenga chistes, pero si no son situaciones bastante absurdas, de una tensión nerviosa, que cuando uno está en la sala se da cuenta que la gente se ríe como, pero de los nervios de estar ante una situación que es que otra vez le erró, otra vez metió la pata. Y siempre le erra, y siempre le cae encima a Noelia Campo, ¿no? Que ella banca y va bancando con toda la, ¿no? Pero en unos momentos, lo cual, con esto quiero decir que tiene una amplia gama para lucirse como actriz ella, ¿no? Como personaje. Sí, es un personaje bien complejo y bien rico, y que realmente ella lo pudo así personificar estupendamente. Nosotros estamos súper contentos con el trabajo de Noelia, o sea, lo esperábamos, hace mucho tiempo queríamos trabajar con ella, más de ser una amiga de hace muchos años, la habíamos visto en teatro y sabíamos que es más una cara de televisión, claro. Y que es eso, que en la pantalla grande y el cine tenía que tener a Noelia. Van a descubrir otra cosa, de acuerdo. Y decime, esto es una pregunta mucho lula, ¿y cualquier parecido con la realidad? Y estos son todas mentiras verdaderas, ¿no? O sea, es así, porque nosotros queríamos... Pero pará, Marcela Mata, la última vez que te entrevisté viniste por tu libro de poesía y dijiste, eras productora de Regerman, de un programa en la televisión pública, un programa de cultura, de divulgación y de reflexión,
que fue sacado y que se está poniendo magazines ahora actualmente para llegar a la gente con un mensaje muy cosa. Y digo, esa es Noelia Campo que está mirando como productora y le pasa todo eso. Sí, bueno, o sea, nosotros ya te digo, cuando estábamos escribiendo el guión, yo dejé de trabajar ya hace un tiempo en TV Ciudad, ¿no? Estamos queriendo contar historias que nos reflejaran. Queríamos ver en la pantalla algo que nos pasaba alrededor. A nosotros, los personajes están basados a veces en una o dos personas, las circunstancias también, y después obviamente todo se lleva al extremo de la ficción. Nada exactamente sucede como sucede en la película, pero obviamente hay bases que están sembradas en la realidad, y lo primero, cuando estás haciendo una película como la que hicimos nosotros, con escasos recursos, con un equipo chico y todo lo demás, y querés hablar de ciertos temas, no te vas a poner a hacer una investigación sobre cosas que vos no conocés para tratar esos temas. Agarras tu entorno, agarras tu escenario, y pones a los personajes en algunas situaciones reales y en otras que son un poco más extremas, que no son de la vida real, pero hay ese juego, y a veces al revés, ¿no? Lo que parece más inverosímil es lo que pasó de verdad, o lo que parece más sencillo, más normal. Pero en este caso hay una base en la realidad, por supuesto. Una serie de críticas. La película, si bien no se plantea o en principio no se plantea la crítica a la sociedad actual, no sé qué, ¿no? Por más que pueda haber algunos discursos ahí en el medio, pero esto en concreto, yo me acordaba, digamos, ¿no? Marcela Mata era productora. Aparte la veo Noelia Campo mirando a no sé, no me acuerdo del que habla, el protagonista de Gerardo Bleyer, Gerardo Bleyer, que es y el ella personaje de Eduardo, fascinada viendo a su conductor estrella, ¿no? Ahí va. Fascinada. Sí, o sea, es eso, tomar esas cosas y decirlas. Queríamos también, si bien hay un nudo central de la historia, que es alrededor del cual se creó toda la trama de la película, teníamos ganas de hablar de muchas cosas y de pegarle un poco también a ciertas cosas que nosotros queríamos, no sé, pasar por ahí, por esos temas, y dar un poco un pantallazo. En la crítica, digamos, a la televisión, para mí... En la televisión está un poco también el mundo de la publicidad, está un poco también en el arte contemporáneo, que pagamos a todo el mundo. Sí, el arte contemporáneo también ahí eso es una pincelada bastante gruesa al teatro, digamos, y sobre todo también al cine uruguayo, determinado cine uruguayo, en donde también. No me digas que estás escribiendo cosas sobre lo que no pasa nada, ¿no? Sí. O también se habla, en vez de hablar, dice, no me digas que vos sos de la EMAT, de la EGAT, ¿no? Que son actores horribles, no sé. O sea, hay muchas críticas, ¿no? Se va criticando, pero hay personajes también siempre que están en el contrapunto, ¿no? Está el que critica y está el que defiende, eso, o sea, porque nuestra sociedad está conformada. Por eso también, digamos, está el debate. El modelo tipo Woody Allen, donde hay alguien que va también diciendo muchas cosas, inconvenientes, ¿no? Digamos, o no, pero metiendo críticas fuertes, ¿no? Fuertes, pero todo con la mejor cara de bueno que se pone Mauro para decir cualquier, ¿no? Y entre otras es esa tradición que se ha creado en el cine uruguayo, también un estereotipo, hay un estereotipo de que el cine uruguayo es minimalista, ¿no? De que es medio bajón y de que en general pasan pocas cosas y a veces hay finales que son abiertos, en fin, epifánicos, de revelación, en fin. Bueno, claro, nosotros tomamos como base que con razón o no, no lo sabemos, pero que se creó ese estereotipo hace algunos años, y que el público te dice eso. Uy, qué mole, otra vez una película uruguaya, bla, bla. Entonces, parte de nuestro discurso es esta película no es así. Claro. Esta película pasa muchas cosas, los personajes son súper complejos, hablan, tienen diálogos. No, hablan, está basado mucho en el diálogo, tienen conflictos, tienen discusiones, ahí está. Y sobre todo pasan muchas cosas cuando decimos que pasan a lo largo de mucho tiempo, y yo te decía también, ahí se ve el ojo de ustedes, no solo escribieron, no solo dirigieron la película, sino que la editaron. Esto es importante, ¿no? El montaje, es muy importante. Sí, absolutamente. Ya casi como al cumplir todos esos roles y por un sistema que agarramos de trabajo hace bastantes años con Mauro, casi como que estamos editando en el momento de estar escribiendo. Sí. O sea, no tuvimos un sistema de rodaje tan amplio con miles de posiciones de cámara ni nada, o sea, también ajustados a un sistema de producción escueto, y nosotros ya sabíamos
cómo iba a estar montada la película en el momento de escribirla. O sea, estábamos armando eso en paralelo y después cuando te sentás a editar, sí, tenés que elegir la mejor toma y todo lo demás, pero no tenés muchas opciones. O sea que está en el guión, porque a mí lo que me llamó la atención es que la película empieza obviamente un poco lenta en el sentido de que va explicando bien cómo es y se empieza a acelerar las cosas que van pasando. O sea, en algún momento tienen que explicar que, no sé, fulanito va a ir con tal y de repente eso desaparece porque ya está y de repente ya pasó, porque se va avanzando más rápidamente conforme, sobre todo después de la primera hora, eso va avanzando a una velocidad muy rápida. O sea, pasaron meses, ya no la vi, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es justo, muy justo también, muy ajustado. Sí, está bien pensado desde el guión eso, porque queríamos no dejar cabos sueltos, que eso también es una de las cosas que a mí, por ejemplo, como espectadora me molesta bastante, cuando te presentan un conflicto, una historia y todo eso, y después no se sabe muy bien eso dónde se va a parar, y eso hace que decaiga un poco la tensión, porque ya te están dejando cosas que... No, y a mí me ha pasado con películas, por ejemplo, y lo puedo decir, pues se lo dije aquí, El Rincón de Darwin, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo toda la película, y de repente esa película va para hacer un gran salto de ficción y no se resuelve y te queda abierto y quedan, bueno, todos, queda todo abierto, ¿no? Cuando realmente parecía que la película apuntaba ya al final, al último tercio, a ser, bueno, claro, a una especie de delirio, de imaginación, digamos, de dar un salto ficticio cuando estamos hablando de algo que no siempre ocurre en la realidad, ¿no? Que ustedes lo dan ese salto. O sea, yo la estaba viendo la película y cuando llegué como a la hora dije, esto está todo bien, pero ¿y? Y dije, ¿y qué pasa? ¿A dónde va? Y en ese momento cuando dije, en ese momento pasa la escena y digo, bueno, está, una escena aparte muy bien hecha, que no es fácil hacer escenas también, ¿no? De mirada, me parece, ¿no? En una película que venía siendo súper conversada, ¿no? Sí. Sí, hay como ese momento de inflexión ahí y bueno, yo creo que la gente lo agradece. Uno estando en la sala te das cuenta, ¿no? Cuando le dan algo que no esperaba realmente y que ahí empieza a pasar otra cosa con los personajes y con la historia. Y ustedes se lo plantearon, no digo, capaz que no se lo plantearon, pero digo, porque también pensaba que en la película es como una especie de registro que está pasando todo lo que está en este momento, uno escucha. Por ejemplo, digo, yo tengo amigos que ahora están obsesionados con lo autosustentable, o con la vivienda orgánica, o con la no sé qué. De repente empiezan a hablar, no, es importante este documental de autosustentable. ¿Me explico? O el tema, no sé, de género, el tema de... Todos los temas empiezan para ir... Es que es inevitable, o sea, si cuando vos estás siendo... así tratando de hacer un reflejo de tu entorno y tratando de hablar de eso, más allá de que, te digo, en el momento, la película tiene momentos de ficción absoluta y todo lo demás, totalmente ficción, pero creo que es eso lo que hace que la gente se sienta identificado también, ese entorno donde lo que está sucediendo es lo que nos está sucediendo a nosotros alrededor, y a veces hay cosas que son graciosas porque nosotros escribimos este guión, ponele en el 2013, 14, terminamos la escritura del guión, y cosas de la realidad que sucedieron después de que el guión ya estaba escrito, decís, ¿cómo se parece esto a lo que pasa en la película? Porque es eso, es un espejo también, ¿no? Sí, por eso te digo una especie de registro y son líneas que pasan en la y de repente ustedes lo escribieron en 2013, 2014, pero son líneas que se siguen desarrollando, se siguen desarrollando y son cada vez más presentes. Exacto, son cada vez más presentes. Y cada vez la gente más se identifica, ¿no? Porque le pasó o porque conoce a alguien que está en esa, como y seguramente la parte más exótica o extravagante, que no vamos a hablar de la película, no lo va a hacer tanto dentro de 5 años, por ejemplo. Totalmente. O sea, esto que sorprende ahora, ahora es un poco rupturista, sí, quizás. 4 o 5 años eso no también son cosas que de repente siempre sucedieron o suceden más de lo que uno puede ver a simple vista. Capaz que ahora se está empezando a ver más el tema de los vínculos, de las relaciones afectivas complejas y bueno, y basadas un poco en esa búsqueda de la libertad, pero a la vez de la experimentación y todo eso, se está empezando como a abrir eso. Pero en Uruguay es el momento que se está, digamos, como blanqueando, se está hablando de eso, digamos, no sé si fue, probablemente en Estados Unidos fue en la década del 70, digamos, no sé, digamos, claro. ¿Me explico? En esta sociedad ahora se está hablando de eso, y hace poco alguien me decía, no, pero está de moda, ¿no? Sí, hay como, a veces hay como las dos cosas, ¿no? De esa gente que
te reclama de que, o te felicita o te dice por fin se ve una historia de este tipo en el cine, y otros dicen, lo pusieron porque está de moda. Y no, sabes que como que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es simplemente, como yo te digo, pones un espejo y vos ves lo que está pasando, y son cosas que te están sucediendo alrededor. Si vos mirás atentamente el entorno, te vas a encontrar con eso, quieras o no. Sí, a mí me gustó por la ficción, ¿no? Claro. Me gustó por la audacia de la ficción. Claro, eso es lo que sí, me sí, gustó, porque además se pegar el salto va, en la audacia de confiar en la ficción, ¿no? Sí, ir a un extremo, un poco ese extremo, que es lo que tiene la ficción. Bueno, amigos, estamos conversando con Marcela Mata, ella es directora de Los Modernos junto a Mauro Sarcer. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los artistas de hoy en día dicen cuando yo me muera, ríanse y sigan sus vidas con total normalidad. Quieren que sus allegados reaccionen con la mera asunción de que la muerte es algo simple en realidad. Pero yo no estoy de acuerdo y es por eso que he venido a expresarles desde ya mi más sublime voluntad. Cuando me llegue la hora, cuando acabe mi partido, gane o pierda, no se olviden de llorar en cantidad. No se atrevan a esbozar ni la más mínima sonrisa, sufran más que Vivian Leigh en lo que el viento se llevó, pues la muerte es algo serio, no conforta ni da risa, mucho menos si se trata de la de alguien como yo. Cuando al fin la que te jedi me susurre en el oído, desde ahora no tendrás que andar cuidando tu salud. Desde el cielo o el infierno espero verlos compungidos, todo el barrio aglomerado alrededor de mi ataúd. Para quedarme tranquilo, quiero que me garanticen que a mi muerte pensarán en todo lo que yo les di. No es que no quiera que ustedes igual puedan ser felices, pero reconozcan que jamás podrán serlo sin mí. Si dentro de algún tiempito tengo que estirar la pata, por más que me queden cosas en el mundo por hacer, por favor discúlpenme, pero a la muerte se la cata. No es como un pijama party, no se puede posponer. Si un día soy invitado a tomar mate con San Pedro, no la yerba sino el flaco que hace puerta en el Edén, se los digo desde ahora, no me esperen que no vuelvo. Una vez que estás adentro, sos un ángel vos también. Lo que sí voy a pedirles, sin embargo, es que al velarme estén todos en ayunas y eliminen el café. Eso es para solteronas que se juntan por la tarde a chusmear pelotudeces y a decir ¿no te conté? Pero cuando un ser querido como yo se vuelve fiambre, hay que ser más respetuoso y asumir la situación. Y de hecho es conveniente que sus deudos tengan hambre. De este modo al ver el cuerpo no vomitan el cajón. No crean que estoy jodiendo, miren que hablo muy en serio. Si en los años posteriores a mi muerte no es tan mal, si los pesco haciendo chistes, abandono el cementerio, me hago zombie, los persigo hasta Guinea Ecuatorial. Cuando Dios quiera probarme que la vida es transitoria, cuando tenga que pelarme finalmente al más allá, quiero que hagan varios años de silencio en mi memoria, que se note que sin mí es una cagada el más acá. Los artistas de hoy en día dicen cuando yo me muera, ríanse y sigan sus vidas con total normalidad. Quieren que sus allegados reaccionen con la mera asunción de que la muerte es algo simple en realidad.
Dicen eso porque quieren hacerse los posmodernos, pero en realidad se mueren. Qué acertada esta expresión, por saber que cuando estén gastando leña en el infierno, acá todos estarán pidiendo su resurrección. Javier Zubillaga nos va a acompañar esta semana, en este caso nos estaba cantando Respuesta a la habitual actitud de los artistas contemporáneos, un título larguísimo para una canción, pero estaba muy bien. Amigos, estamos con Marcela Mata, ella es codirectora o dirigió la película Los Modernos, que está actualmente en varias salas, lo cual hay que aplaudir, ¿no? En torno a una película uruguaya, Grupo Cinegido, Live Cinema 21, el viejo Cine Casablanca, Alfabeta y Movi Montevideo, ¿no? El Grupo Cine está ahora en el Torre de los Profesionales. En Torre de los La semana pasada estuvo en Elegido, pero era una sala chiquita y ahora la pasaron para una sala grande porque se agotó todo el fin de semana. Yo la vi en el Torre de los Profesionales, en la sala grande, tenés razón, y estaba lleno, la vi el sábado, y una cosa que quiero decir también, que me sorprendió también que la gente aplaude y que la gente se reía mucho también. Sí. Digo, porque yo no me reí, digamos, reí un par de veces, digamos, me causó gracia, sobre todo en el último tercio ya. Sí, es re lindo. Nos colamos a veces ahí a las funciones para ver un poco la reacción del público, y realmente es gratificante ver cómo la película se comunica. A veces con cosas que uno en el papel o mismo rodando parecen pequeños gestos, pequeñas situaciones que no sabes si van a llegar así a la percepción, y la gente entiende todo, se ríe de situaciones que son así, ya te decía, de tensión o de pequeños gestos, y sí, y aplauden al final. Para mí es maravilloso, realmente es una experiencia. Sí, habla de gente que le gusta. De hecho, yo estaba haciendo una cola y encontré a alguien conocido, una poeta conocida, y me dijo, vas a Los Modernos y vas a ver que te va a gustar, es buena. O sea, viste que también pasa eso. Más allá, yo te decía, no sé si hablábamos, del afiche o del tráiler, también una cosa fundamental es el boca a boca. El boca a boca, sí, que viene funcionando bien, y bueno, como yo te decía hoy también fuera de micrófono, que a veces estamos peleando contra un estigma que tiene el cine uruguayo en los últimos años, y bueno, está habiendo muy buen boca a boca, está la gente reaccionando mucho en las redes y mandándonos muchos mensajes, todo el tiempo estamos recibiendo los mensajes y todo eso, y bueno, y realmente nosotros cuando nos llega un mensaje de felicitación y todo eso, lo único que pedimos es, sí, bueno, difúndanlo, pasen la voz, corran la voz, para que la gente se anime, para que vaya y pase, nos comprometemos a que va a pasar un buen rato. Sí, claro, el tema es que, viste, estamos hablando de toda la película y prácticamente, bueno, yo ahora expliqué un poco por lo menos en el inicio, pero si no se explica nada, se habla de pareja, de treintañeros, y eligieron también un mundillo, un montevideano, que es el mundillo de la gente que está en las producciones audiovisuales, en la publicidad, donde hay bastante dinero, en fin. Entonces sería lo más parecido al glamour que hay acá en Montevideo. Sí, por un lado podría verse de esa forma. Sí, obviamente no podés hablar de todo al mismo tiempo, entonces te centrás en un escenario, como yo te decía antes, que es nuestro escenario conocido, son esos 30 y pico, ¿no? Con una adolescencia tardía, ¿no? Hay muchos escritores haciendo de extras en la película, amigos, muchísimos. Amigos haciendo, que se la jugaron a hacer. Para mí están todos muy bien, ¿no? Andrea Esteban, Eduardo Bechara, había Bonnie Bam Bam, ¿no? Bonnie, ¿no? Sí, están las caras de Montevideo, están un poquito por ahí, de ese Montevideo, sí, de ese Montevideo. Sí, los ayudaron. Y un detalle que no todo el mundo sabe, pero hay que decirlo, está rodada en blanco y negro, que con eso ya, a mí ya me conquistaban, ya con eso, en blanco y negro ya está. Digamos. Es muy también ha sido muy buena el retorno que hemos tenido de eso, porque a veces también es eso, cuando hablábamos hoy de los miedos, a veces hay un poco de miedo, cuando la gente dice, ay, en blanco y negro, ¿por qué blanco y negro? No sé qué, y en realidad han sido enorme la cantidad de mensajes que hemos recibido diciendo qué maravilloso blanco y negro, o qué luminoso blanco y negro. Está muy bien la ciudad filmada, muy linda. Sí. Hay una cosa que es como así medio paradójico, que un par de personas, incluso uno de los representantes de Movie, cuando vio recién la película, por fin una película uruguaya que no es tan gris, nos dijo, por ejemplo.
sí. Y sin embargo es la única que es en blanco y negro, sí, pero no tiene el color en otro lado. Sí, claro, tiene el color claro, en las sí, historias, sí, en los exacto. personajes, Sí, sí, sí. en eso, y creo que la gente eso lo agradece. Y tiene que ver con la película también. Ahora, yo te mencioné 2 veces a Woody Allen, Marcela Mata no dice nada, ¿no? Sí. Pero yo pensé, por un lado, digamos, está en esa especie de clase media, intelectual o ilustrada, digamos, que está dedicada, por lo menos en este caso, a la producción audiovisual, bueno, digo, que está un poco vinculada al arte, Sí, si al se arte, quiere, al teatro o al teatro, sí, también sí. hay gente de teatro, en fin, o sea, pensando en Woody Allen. Por otro lado, está muy hablada, es muy conversada, con muchas historias, con esos personajes antihéroes que van metiendo la pata, y en el caso de Woody Allen, él mete siempre música de jazz de los años 20, y aquí hay tango de los años 20 y 30, que es Gardel. Mira, yo creo que, o sea, más allá de que obviamente nosotros somos admiradores y no, amantes del cine de Woody Allen, como de tantos otros, como de Spielberg o de... Sí. No, nos hemos educado con Woody Claro, Allen, ¿no? Pero creo que quizás como esa similitud pasa también por una similitud de circunstancias. A veces las cosas se dan naturalmente o están Correcto. como en el ADN. Y en el caso del tango, por ejemplo, porque a mí me llamó la atención que apareciera Gardel, me llamó la atención que cantara todas las canciones, me llamó la atención que los tangos que eligieron, que algunos no son los típicos, No son muy para conocidos, nada, ¿no? Bueno, salvo Rubias de New York, que eso está está puesto desde el guión. O sea, está dentro de lo que significó la creación del guión, está de la página 1. Entran sobreimprimen los créditos iniciales y suena Rubias de New York. Somos gardelianos, nos gusta Gardel, nos gusta las canciones, nos gustó investigar, sobre todo Mauro, que es músico. Yo sabes por qué pensé, digo, Sí. que porque cuando Ricardo Casas hizo la película sobre el padre de Gardel, me dijo que había puesto breves citas para no pagar derechos. Porque hay que pagar derechos para ponerla, ¿no? ¿Cuesta o no? Mira, Para poner a Gardel tiene dominio público su obra, la composición, porque ya por los años para usar acá en Uruguay, pero igual siempre tenés que pagar porque eso va al Consejo de Derecho de Autor de acá, del Ministerio de Educación y Cultura, y ellos ponen un fijo y hubo que pagar. O sea, en realidad... Pero no está carísimo tampoco. O sea, quizás es lo más caro que tiene la película con el sistema de producción que nosotros hicimos. Nos importaba demasiado la música como para obviar eso. Y hicieron una inversión ahí entonces. Hicimos una inversión. Teníamos ganas de que eso fuera así, nos representaba más que cualquier otro tipo de música. La música original igual de la película, la que suena en las fiestas, en los bares y todo eso, la compuso Francisco Fatoruso, que afortunadamente es amigo y se copó con el proyecto también, y es maravillosa, es buenísima. Y después queríamos esos tangos que hablan, que tienen que ver con la idiosincrasia de los personajes, aunque parezca que están a destiempo, porque tienen esa picardía, tienen ese signo de inmadurez. Si escuchás las letras, y quizás esos tangos que no son tan los conocidos como vos decís, pero tenían algo ahí que nos hablaban un poco de la historia de los personajes. Y bueno, nos enamoramos de esa idea y ahí estuvo, no íbamos a renunciar a ella. Sí, no, me parece bárbaro, me parece que, porque un detalle que no hablamos de la producción, por lo que yo leí, es que por un lado, ustedes hicieron todo el rodaje sin ayuda estatal, digamos, sin ningún fondo de esos, y B, lo hicieron en blanco y negro para un poco para abaratarlo, digamos, para abaratar los costos en cuanto a escenografía, en cuanto a diseño. Sí, o sea, hubo ahí como una combinación perfecta, porque en el momento que hicimos un ensayo de producción para ver si lo podíamos hacer así con un equipo pequeño, 4 o 5 personas, de técnicos nada más, y multitarea y con pocos recursos, porque no queríamos pasarnos muchos años esperando los premios. Nos presentamos a uno, no salió, el equipo estuvo de acuerdo en hacerlo igual, a expectativa, no es que trabajaran gratis. Sí, o sea, no cobraron, pero van a cobrar en un futuro, pero lo hicieron después, sin cobrar. Cuando se terminó, esto es importante decirlo, cuando se terminó el rodaje y se hizo el primer corte, presentamos a Montevideo Socio Audiovisual para finalización y ese premio lo obtuvimos. Y ahí cubrimos un poco todo lo que ya habíamos invertido por un lado y por el otro. Que invertir, y tuvimos que hacer ese reparto, y ahora también es eso, la gente que trabajó con nosotros son nuestros amigos queridos técnicos y actores, que por suerte somos casi todos amigos de hace muchos años.
y lo seguimos siendo después de terminar la película, No, cosa que es no, bueno, sí. cosa que no es poco. Están así esperando que bueno, tenemos fe que la película, bueno, No, que va a vaya andar bien, va a andar bien. Va a ir a festivales también ahora. Sí, obviamente. ahora vamos a Festival de Huelva en noviembre y al de Mar del Plata, estamos en competencia oficial en los dos. Sí, así que bueno, estamos ahí contentos. Y no, te decía que la similitud, porque me quedó esa pregunta colgada con Woody Allen, que la similitud de circunstancias. Woody Allen también es de alguna manera el cine independiente de los Estados Unidos, o sea, él no trabaja con la industria. No, por fuera. Entonces, también creo que los temas que podés... Bueno, no haces una película de acción o de ciencia ficción sin dinero. Tenés que hacer una película de conflictos humanos, porque es lo que te permite un sistema de producción como esta, y capaz que son los intereses que nosotros tenemos. Y ahí está ese, yo qué sé, a mí me encanta Spielberg, pero para hacer una película a lo Spielberg se me complica un poco, ¿no? Claro. Entonces, pero también está Cassavetes, que tiene ese estilo así. Bueno, o sea, hay muchos en realidad que trabajaron. John Cassavetes, ese sí realmente era más marginal, digamos, por fuera de la industria, y está... Creo que los que tenemos circunstancias similares podemos hacer cosas similares. Está explícitamente citado en la película. Marcela Mata, felicitaciones por Los Modernos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y vayan a verla, amigos. Vayan, sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Claudia Mengual, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Anda bien? Bien contenta, porque además parece que ahora sí vino la primavera después de tantas... Parece que sí, pero no se confíe, ¿eh? En algún momento viene y se va. Bueno, La pluma y el pincel, usted nos adelantó que va a abordar el mito de Dánae. Sí, uno de los mitos además más tratados, sobre todo en pintura, y quizá porque es tan bello, tan plástico. Ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Sí, hay muchas versiones, ¿no? En pintura. Muchísimas. Nos vamos a detener en una, pero vamos a hacer mención a algunas de las otras. Bueno, primero vayamos un poquito a ver quién era esta señorita Dánae. Era hija de un rey, del rey de Argos, que se llamaba Acricio, y de Eurídice, su mujer, y como en muchos mitos griegos, el oráculo tiene a veces su cierta responsabilidad, porque le predice a Acricio, al rey, que el hijo de Dánae va no solo a destronarlo, sino algún día a matarlo. Que es un tópico en literatura, ¿no? El hijo que mata al padre. La profecía, ¿no? Exacto, y el padre que de alguna manera comete actos aberrantes para librarse del miedo a la muerte del hijo, o en este caso del nieto. Bueno, lo cierto es que atemorizado por el oráculo, por la profecía del oráculo, Acricio encierra a su hija Dánae, pero no tiene en cuenta de que nada puede parar la pasión de Zeus, ¿no? Zeus es absolutamente... Cuando se enamora o cuando desea poseer a una mujer, no hay nada que lo detenga. Y efectivamente, Zeus se une o fecunda a Dánae, convertido en lluvia de oro. Y esa es parte de la belleza de esta, digamos, de este mito, ¿no? Es un mito bastante simple si uno se pone a verlo, no tiene demasiada profundidad ni demasiadas formas metafóricas para interpretarlo, pero es muy plástico, es muy bello, y por eso es que desde Tiziano, pasando por Rembrandt hasta Klimt, que ahora vamos a ver, e incluso algunos pintores del siglo XX y XXI lo han seguido representando. Bueno, lo cierto es que de esa unión Dánae concibe nada menos que a Perseo. Perseo va a ser el héroe que se va a meter en su momento, va a enfrentar a la Medusa. Para liberar a Andrómeda. Y efectivamente, Perseo va a terminar matando a su abuelo, porque el oráculo casi nunca se equivoca, de una manera increíble, porque no lo conoce. Siempre se da de una forma, claro, como la de... Como Edipo, como el caso de Edipo. El caso de Edipo nomás. Bueno, lo que va a pasar con Perseo es que después de mucho tiempo, en unos juegos, va a tirar un disco y sin querer, accidentalmente va a asesinar a Acricio, o sea que finalmente el oráculo se habrá cumplido. Aprovecho para contar que estuve en Delfos y estuve en el lugar, la piedra del oráculo. Es un poco decepcionante cuando uno va, porque uno ha leído tanto que tiene la sensación, como siempre que está en Grecia, de historia y mito se entrecruzan de tal manera que uno a veces tiene que recordar que es un mito lo que está recordando y no una historia real. Entonces estás en un lugar, por ejemplo, estás en el lugar donde se libró la batalla de las Termópilas y es un hecho histórico, pero inmediatamente empiezan a meterse en la memoria los dioses que uno ha leído.
porque de hecho creo que así se aprende también la historia en Grecia, ¿no? Es una concepción muy particular de los hechos históricos. El oráculo de Delfos es un lugar en medio de un templo en ruinas y no se ve mucho más que una piedra, digamos, rodeada de un paisaje precioso como todo en Grecia. Bueno, pero igual tiene ese halo, ¿no? Debe tener ese halo, ¿no? Te emociona estar ahí. O sea, debe tener, digo, me imagino yo. Capaz que uno lo proyecta, pero digamos, es emociona una piedra, porque pensar que la gente efectivamente peregrinaba hasta ahí para hacer sus consultas, era un lugar de culto, entonces emociona. Bueno, finalmente cuando Dánae da a luz a Perseo, su padre, atemorizado, nos volvemos a ir para atrás, la arroja al mar y Zeus pide a Poseidón que por favor interceda, y entonces Poseidón la arroja a esa especie de canasto donde fue arrojada Dánae con Perseo a unas costas, donde es recibida por un pastor Dictis que no solamente la recibe y la quiere como una esposa, sino que cría a Perseo como su hijo. O sea que Perseo efectivamente crece un poco como Edipo, ¿no? Engañado acerca de la razón de dónde proviene. Ahora, este es el mito y ya te digo, es un mito muy sencillo y no hay mucho más que indagar. Bueno, no, y el tema de la lluvia, ¿no? Bueno, pero el tema de la lluvia dorada. Ahora quiero saltarme un poquito a la pintura. Cuando en 1907 Gustav Klimt, el pintor austríaco que hemos nombrado en otras columnas, viaja a Italia, hace esos viajes iniciáticos que se hacía sobre todo para los pintores, Francia e Italia eran los lugares obligados, y Klimt en 1903, viaja a Italia, queda absolutamente maravillado con unos mosaicos bizantinos que están en la ciudad de Rávena. La ciudad de Rávena, donde estuve también, es una ciudad pequeñita. Donde nació Dante. Claro, porque no tiene demasiada, comparada con otras ciudades italianas. Sí, Florencia o Firenze o Venecia, eso no. Es pequeña, tiene también el mausoleo de la Gala Placidia, pero para aquellos que amamos a Klimt vale la pena visitarla, sobre todo para estar bajo esos mosaicos que, como toda la influencia bizantina, están hechos con láminas de oro. Entonces, en efecto, uno se pone ahí debajo y ve esa maravilla y piensa o puede entender lo que Klimt habrá sentido en 1903. Lo cierto es que Klimt, que ya usaba dorado en su pintura, algo que era bastante novedoso, porque hay que ubicarlo en una sociedad muy rica, la sociedad vienesa de principios del siglo XX, con una burguesía, sobre todo una burguesía vinculada a las finanzas, muy, muy próspera. El dorado era mirado como un arma de doble filo. Por un lado, se lo adoraba como objeto simbólico propio de la riqueza, y por otro lado había cierto recelo porque era el símbolo del nuevo rico también, la ostentación. Entonces, colocar dorado de manera tan explícita en las pinturas era un riesgo muy grande. Uh-huh. Pero para ese entonces Klimt ya era un pintor consagrado y se dio ese gusto. Y a la vuelta de ese viaje a Italia empieza esa etapa que para mí es la más maravillosa, etapa a la que pertenecen el famoso Beso de 1907, pero también el cuadro Adele Bloch-Bauer, que es el que motivó la película La Dama de Oro. La Dama de Oro, sí. Ahí está, que el año pasado estuvo con Helen Mirren. Preciosa película, que el año pasado estuvo en cartel, y una pintura que, para aquellos que vayan a Nueva York, se puede ver en la Neue Gallery enfrentada a Central Park. Esa etapa dorada de Klimt fue para mí la más bonita y además la más novedosa, es decir, dentro de lo que fue la carrera de un pintor polifacético que empezó pintando de manera clásica, esa etapa dorada muy breve para mí fue la más original y la más bella. De esa etapa es nada menos que la pintura que hoy vamos a tratar, Pablo, que se llama Dánae, que es un óleo sobre tela, es también de 1907 como el Beso, mide 77 por 83, es casi cuadrada. Klimt tenía una tendencia al formato cuadrado que es muy novedoso. Y lo que tiene en particular, y tu audiencia la podrá ver porque ustedes seguramente la han colgado. Sí, en el blog de La Máquina de Pensar van y cliquean en la pintura de Klimt y ahí aparece. Uh-huh. Lo que tiene de novedoso es la composición. Ahí van a ver a una mujer joven, pelirroja, que además eran las modelos preferidas de Klimt, que era muy enamoradizo además. Sí. La van a ver en una ensoñación que no queda muy claro si está dormida o es esa serenidad, ese placer, digamos, posterior a un acto sexual, ¿no? Ella con la boca entreabierta, los labios muy sonrosados, envuelta en un velo, digamos, con ligeros tonos púrpuras, lo que podría de alguna manera estar emparentado o denotar su condición de mujer noble, hija de un rey.
En ese velo púrpura van a ver que hay unos tonos de dorado que Klimt hacía con láminas que colocaba directamente, pero lo más impactante es la lluvia de oro de esta mujer, que está además en una posición muy claustrofóbica, ¿no? Totalmente comprimida dentro del cuadro. Fetal casi. Fetal, uno tiene ganas como de estirarla, con unos muslos en primer plano muy grandes, muy mastodónticos. Y esa lluvia dorada... Pero fetal, ¿sí? Pero digamos cómodamente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque está como con un acto muy placentero, o sea, de comodidad, no apretada. No, para nada. La lluvia dorada, si la audiencia tiene a bien a mirar el cuadro, observará que desciende sobre Danae y cae en el medio de sus piernas, digamos, en sus genitales. Claro. Y ahí hay un punto interesantísimo, porque si prestan atención, hay un pequeño rectángulo negro, que es el único que aparece en la pintura, y ese rectángulo negro es el principio de masculinidad, es decir, de alguna manera es la fecundación, lo masculino que la está penetrando. Ese rectángulo negro va a aparecer en el beso, en la túnica del hombre, repetido varias veces. Y Klimt, que era un simbolista, tenía esa costumbre de asociar lo redondo, lo curvo a la mujer, y las pocas veces que pintó varones, colocarle sobre todo formas más bien rectangulares, alargadas, bien fálicas, Sí. y que en este caso además es muy claro, ¿no? Porque no hay otra en todo el cuadro. No. Bueno, esa es la pintura de Klimt, que está además en una galería en Viena, pero yo también recomiendo a la audiencia que viajen un poco a través de la historia de la pintura y verán que en 1909 el discípulo de Klimt, Schiele, también pintó una Danae, que bastante antes tenemos, me estoy yendo al siglo XVI, pero el Tintoretto tiene Danaes que además son de enorme sensualidad, ¿no? Son mujeres que además están en un acto muy pasivo, en el sentido que están recibiendo de alguna manera esa fecundación. Hay una pintura de Gentileschi del siglo XVII, hay una Danae de Rubens también del siglo XVII, hay una preciosa Danae de Rembrandt. En muchas de estas Danaes hay un personaje secundario que podría ser la figura de la alcahueta, ¿no? Esa mujer que hace intermediaria entre el amante y la mujer, que se ve en la Olimpia de Manet, es decir, que aparece en muchas otras pinturas. Hay una Danae de Bellucci del siglo XVIII, una de Boucher del siglo XVII, y ya te digo, nos podemos venir incluso al siglo XX. Veo aquí que en Wikipedia hay un anexo que dice pinturas de Danae. Exactamente, bueno. Y las va poniendo a todo eso. Mira, yo debo de haber encontrado unas 40, más o menos. La más nuevita. No la más nueva del siglo XX es de Milo Manara, un italiano. Es una pintura que además tiene una especie de homenaje a Klimt porque aparece Klimt. Milo Manara es el dibujante de historieta también. Exactamente. Erótico. La pintura es sumamente erótica, ¿no? Es una mujer que está en estado de absoluto éxtasis, con sus piernas abiertas. Sí, hay unos juegos, Y detrás aparece Klimt. Es decir, que esto no es solamente el mito, sino también un homenaje al pintor. Es decir, es un mito, y como todos los mitos, sobre todo transmitidos de manera oral, que se ha ido modificando con el tiempo, pero yo creo que por su belleza, por su plasticidad, por integrar el oro, que siempre dentro de la pintura simbólicamente ha sido un elemento muy complejo, ¿no? Que ha denotado desde la riqueza hasta la divinidad, hasta lo místico, es decir, lo que no se puede explicar. Claro, y aparte acá estas mujeres están siempre solas con esa lluvia de oro. Con esa lluvia que cae además entre sus piernas, y todas están con un estado de felicidad, lo cual es muy interesante, ¿no? Es una posesión, digamos, no forzada, ¿no? Exacto, es decir, Zeus se vale de esa estratagema para poder entrar en ese lugar cerrado. Claro, pero lo que digo es que el centro es la mujer. Absolutamente. Totalmente, ¿no? Y en la pintura de Klimt eso no nos debe llamar la atención, es decir, que la haya elegido como motivo de una de sus pinturas, porque Klimt probablemente haya sido el pintor que en proporción a su obra en general haya pintado más mujeres. Muy sensual también, una gran sensualidad. Muy ¿no? sensual, exactamente. Bueno, muy bien, y estamos por aquí. Sí, creo que esa es la historia, porque además es una historia que no tiene demasiadas reverberaciones colaterales, porque cuando tú hablas de otros mitos que están, por ejemplo, recogidos en la Ilíada o en la Odisea y están vinculados a hechos más históricos, podés irlos desmembrando, pero el mito de Danae, más allá de que además fue la mamá de Perseo, que sí es un héroe importante dentro de la mitología griega, se agotan la propia belleza del hecho, ¿no? La mujer poseída por esa lluvia. Y la idea de que Zeus se transmuta en lo que sea con tal de llegar a su Claro, objetivo, pero fíjate, ¿no? Que en este Así caso, así como con Leda fue un cisne, con Europa fue un toro,
En este caso yo tengo la sensación de que es de una fineza, de una delicadeza que a mí me parece que lo vuelve particularmente hermoso y no me extraña que haya sido recogido por los pintores. Muy bien, Claudia Mengual, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gusto, Pablo, nos veremos en la próxima. En la próxima nos veremos dentro de 15 días con Claudia Mengual para otra columna, La Pluma y el Pincel. Mañana, amigos, vamos a hablar del libro infantil Liber Andacalles, de Topito Ediciones. Es un libro sobre Liber Falco, una historia de Laura Chalar, que da marco para los poemas de Liber Falco, mientras pasea por un Montevideo que ya casi no existe, y que tiene dibujos de Alejandro Rodríguez Juele, que acaba de sacar el premio Neti a la historieta. Y también vamos a llamar a Mar del Plata para una nueva columna de 1.000.000 de umbrales, de la columna de ciencia ficción. En este caso va a hablar de Julio Verne y la ciencia ficción, Ricardo Ruiz.